Ok, hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Soy la doctora Guadalupe Castillo de Panamá. Muchas gracias ante todo por la generosa invitación para este diplomado de neurointensivo. En la tarde de hoy nosotros vamos a hablar sobre hipotermia terapéutica, que es una modalidad que se está utilizando en Panamá desde el año 2009. Los dispositivos con que contamos nosotros y la experiencia que tenemos nosotros es una experiencia con dispositivos endovasculares en su mayoría. Con respecto a la hipotermia terapéutica, esto es una modalidad que realmente no es nueva. Está consignado en registros históricos, manuales de 1886, en donde hace referencia que Hipócrates hacía referencia en sus volúmenes y en sus escritos sobre la utilización de la disminución de la temperatura y los probables beneficios que tenía esta modalidad terapéutica en los pacientes. También la literatura rusa de 1800 hacía referencia que los médicos de aquella época colocaban a los pacientes debajo de la nieve para tratar de controlar los sangrados o controlar lesiones en los pacientes, sobre todo cuando eran víctimas de lesiones en tórax y en cabeza. El cirujano Baron de Larrey, que era el cirujano de Napoleón, él en un escrito del año de 1814 hacía referencia a que el frío actuaba en las partes vivas, las partes pueden permanecer en un estado de asfixia sin perder su vida. Y fue en los años de 1950 cuando el doctor Temple Fay, quien era anestesiólogo, él fue quien conquistó la barrera térmica en humanos. Él, lo que lo motivó a él básicamente fue que tenía dos hermanas quienes tenían problemas de cáncer y él consideraba o pensaba que si él refrigeraba o congelaba a sus hermanas probablemente iba a poder disminuir las lesiones mitóticas secundarias a estas lesiones cancerígenas. El doctor Bigelow en los años 50, en los años 70, él fue pues el médico quien realizaba cirugías de corazón. Básicamente tenemos por ejemplo, esta imagen que fue en los años de 1955, en donde podemos observar cómo ellos hacían la cirugía de corazón en aquella época. Vemos una tina, pues, y vemos al enfermero que está colocando hielo en la tina, alrededor de la tina, mientras que el doctor Bigelow, pues, hacía sus procedimientos de cirugía cardiovascular. El doctor Peter Safar, el padre del RCP, uno de los padres de la medicina crítica, en el año de 1961, en sus primeros modelos del ACLS y del BLS, él hacía referencia a que podríamos utilizar la hipotermia terapéutica y empezar dentro de los primeros 30 minutos como parte del soporte o parte del manejo a posteriori, luego que habíamos resucitado al paciente o se le había administrado el RCP de forma adecuada. El detalle es que en este periodo viene un periodo de oscurantismo porque el doctor Safar y los médicos de aquella época desconocían cuáles eran los cambios fisiológicos que podían comprometer o que podían producir arritmias, y entonces ellos vieron en sus experiencias que durante el periodo de recalentamiento los pacientes sufrían arresto cardíaco secundario a arritmia. Así que vino un periodo de oscurantismo, entonces, en donde retiran pues la utilización de la hipotermia terapéutica del ACLS, del BLS, del manejo post-arresto cardíaco. Fue en el año 2002 cuando simultáneamente aparece en el New England Journal of Medicine estos dos artículos, ambos hacen referencia a la utilización de hipotermia terapéutica leve y buenos resultados neurológicos en los pacientes post-arrestos cardíacos que fueron sobrevivientes y estos arrestos ocurrieron fuera del hospital. Uno, pues el estudio de ACA Trial y otro el estudio del Dr. Bernard.
Cuando repasamos el estudio pues del AK trial, lo que vemos es que en las Y, en esta gráfica, a nivel de las Y, cuando comparamos la sobrevida versus los días, que está a nivel de las X, los pacientes que fueron que estuvieron recibiendo hipotermia terapéutica tuvieron mejor sobrevida que aquellos pacientes que estaban en normotermia. Y esto fue estadísticamente significativo. De igual forma, cuando vemos los resultados neurológicos, aquellos pacientes con hipotermia terapéutica tuvieron mejores resultados neurológicos o favorables. En el otro estudio, que es el estudio del profesor Stefan Bernard, publicado en ese mismo año 2002, ellos de igual forma tuvieron resultados positivos y vieron que aquellos pacientes que se colocaron en hipotermia terapéutica tuvieron mejores resultados neurológicos que aquellos pacientes que estaban en normotermia. Ante esta situación, el ILCOR en el año 2002 publica que ellos recomiendan que deberíamos utilizar hipotermia terapéutica, por lo menos en arresto cardíaco, de 32 a 34 grados por un periodo de 12 a 24 horas cuando el ritmo inicial es fibrilación ventricular. Cuando eran otros ritmos, entonces ellos recomendaban que podría tener un efecto benéfico para el año 2003, año 2002. Cuando nosotros tenemos arresto cardíaco o cualquier tipo de lesión neurológica, nosotros tenemos toda una respuesta o cascada apoptótica que es multifactorial con una gran liberación de citoquinas, y lo más importante es que esta cascada apoptótica pues es tiempo dependiente, porque hay efectos que son efectos o mecanismos tempranos de lesión, como son en esta diapositiva los mecanismos que vemos en color amarillo, donde se puede producir lesión y difusión mitocondrial, el metabolismo cerebral se altera o se aumenta cuando tenemos un daño, hay disfunción de la bomba de iones, influjo de calcio dentro de la célula, todo esto aumenta la neurotoxicidad y aumenta la cascada, la hiperactividad de la cascada apoptótica, hay problemas con la membrana celular y formación de edema citotóxico, hay acidosis intracelular, se producen radicales libres. Esto en el momentum, mecanismos tempranos, y a largo plazo nosotros tenemos todos los otros mecanismos que se mencionan aquí, se ven, en esta imagen, de mecanismos todos apoptóticos o proapoptóticos. Entonces, la hipotermia terapéutica se ha evidenciado que actúa a nivel de todos estos mecanismos y mejorando de esta forma la cascada apoptótica. En general, disminuye la hipotermia terapéutica, disminuye los radicales libres, disminuye la liberación de neurotransmisores excitatorios, disminuye las reacciones enzimáticas destructivas y disminuye la acidosis intracelular, mejorando de esta forma la integridad de la membrana lipoproteica. A nivel fisiológico y a nivel neurológico, lo que hace la hipotermia terapéutica es que por cada grado centígrado que disminuye o que hay una disminución de la temperatura, hay una disminución del 6 al 7% del metabolismo cerebral, que en caso de todas las lesiones cerebrales o todas las lesiones neurológicas tiene un efecto pues positivo, porque aumenta el suplemento de oxígeno en las áreas isquémicas, disminuye la presión intracraneal y disminuye la lesión de reperfusión. A nivel cardiovascular, cuando la temperatura, importante, cuando la temperatura es menor de 30 grados, entonces hay aumento de las arritmias y aumento del riesgo de fibrilación ventricular. Sin embargo, si nosotros colocamos al paciente en temperaturas de 32 grados centígrados, 33 grados centígrados, que son las recomendaciones, nosotros no vemos este tipo de arritmias. Francamente, lo que vemos generalmente es bradicardia, que es un efecto que incluso es temperatura dependiente. A veces con cambiar la temperatura a 0.1, 0.2 grados centígrados vemos inmediatamente cómo mejora la frecuencia cardíaca, pero lo que sí se ha visto con la hipotermia terapéutica es que mejora todo lo que es la contractilidad del miocardio, que vamos a hablar ahorita, y el gasto cardíaco. Con respecto al efecto alfa-TAF,
Solo para mencionar que recordemos que la hipotermia produce alteración en la difusión de los gases arteriales. Sin embargo, todo esto es compensado, pues utilizamos actualmente en cuidados intensivos los gasómetros que al colocarle la temperatura inmediatamente hacen estos cálculos y nos salen los valores adecuados de presión parcial de oxígeno, presión parcial de CO2 y pH que son los adecuados pues para monitorear a nuestro paciente. Sobre todo el test CO2, recordemos que son pacientes con lesiones neurológicas en donde deben ser muy estrictos con los valores de CO2. Entonces, otros cambios que están referidos en la literatura es, por ejemplo, que disminuye la motilidad intestinal, que disminuye la función hepática. Esto es muy importante, por lo menos lo de la disfunción hepática, porque cuando estamos dando sedantes, el paciente en hipotermia terapéutica a la hora de despertarlo, es un paciente que probablemente el despertar coja más tiempo que un paciente normal que no esté expuesto a esta modalidad. Con respecto a la disminución de la motilidad intestinal, si bien es cierto, está descrito en la literatura, nosotros tenemos experiencia desde el año 2009 en donde damos protocolos y seguimos los protocolos de nutrición enteral normales, en donde el paciente recibe su nutrición enteral completa, el paciente recibe su prokinético y no tenemos problemas, no hemos tenido problemas de vaciamiento gástrico. Las veces que se ha presentado es porque el paciente presenta colecistopatía y en 4 años esto ha sido realmente, decirles que 3 casos ha sido mucho. Entonces, a nivel renal, sí hay que monitorear este paciente, un paciente que amerita un monitoreo intravascular. Nosotros utilizamos con mayor frecuencia el SVV, porque lo que va a aumentar lo que va a haber es un aumento de la diuresis, un aumento del gasto urinario y fácilmente el paciente presenta una disminución del volumen intravascular. Entonces tenemos que ser muy celosos con respecto a la monitorización del volumen intravascular. También el paciente puede presentar hipocalemia. Lo cierto es que como nosotros somos agresivos con respecto al SVV, casi que no tenemos desequilibrios hidroelectrolíticos severos. Se refiere que puede haber hipofosfatemia. En la parte endocrinológica, la mayoría de los pacientes nuestros quedan en goteo de insulina y esto es secundario a que la hipotermia terapéutica produce resistencia a la insulina y entonces nos hacen estas hiperglicemias. Las primeras horas quedan en goteos de insulina y entonces a posteriori podemos quitarle la insulina. Entonces, ¿qué es la hipotermia terapéutica? En el año 2009 hubo un consenso en Puerto Rico en donde se definió que iba a ser la hipotermia terapéutica. Se hizo la revisión de la literatura y lo que vimos fue, y lo que se consensó en ese momento era que la hipotermia terapéutica leve era la considerada de 32 a 36 grados centígrados, la moderada aquella que era de 26 a 33 en su punto más alto y la profunda de 17 a 28 grados centígrados. Cuando el doctor Safar colocaban en aquella época, en los años 60, a los pacientes en hipotermia terapéutica, ellos utilizaban hipotermia terapéutica profunda, que como vimos anteriormente, está asociado a mayor probabilidad o riesgo de arritmias. Entonces, enfriar a los pacientes con fibrilación ventricular. Lo cierto es que hay mucha literatura acerca de los buenos resultados neurológicos que había pues, en este tipo de pacientes cuando se les colocaba en hipotermia terapéutica. El doctor Polderman en el año 2008, yo quiero que nos acordemos de esta diapositiva, porque ellos hacen una revisión, él en este momento hace una revisión de la literatura, de todos los pacientes post arresto cardíaco, todos los estudios que se habían realizado en ese momento, y lo cierto es que los pacientes en hipotermia, que son las barras de color gris, tenían aparentemente mejores resultados neurológicos versus los pacientes pues que no fueron colocados en hipotermia terapéutica, que son las barras en color verde. Había bastante literatura, hay bastante literatura que hace referencia a los buenos resultados neurológicos. Entonces, cuando hablamos de paciente post arresto cardíaco, tenemos que recordar la definición descrita en el año 2008
La nueva definición es síndrome post-arresto cardíaco, un síndrome que está compuesto de 4 elementos: la lesión cerebral post-arresto cardíaco, lesión anoxoisquémica, encefalopatía anoxoisquémica, en donde la hipotermia terapéutica ya hemos visto que tiene efectos benéficos en esta cascada apoptótica, la disfunción miocárdica per se que se produce por el daño cardíaco, y la respuesta inflamatoria sistémica. Cuando un paciente hace paro, se produce toda una respuesta inflamatoria sistémica. Es muy importante el último punto, que es identificar los procesos patológicos reversibles que causan el arresto cardíaco. En este punto solo quiero mencionarles que es muy importante que en sus protocolos de arresto cardíaco e hipotermia terapéutica recuerden hacer tomografías cerebrales antes de subir al paciente o colocar al paciente en hipotermia terapéutica. Para nosotros es parte de nuestro protocolo, porque cuando los pacientes debutan con arresto cardíaco, recientemente la semana pasada le pasó a cardiología, cuando los pacientes debutan con arresto cardíaco, esto puede ser una manifestación clínica, un stunted myocardium o un miocardio atolondrado, o en una de sus peores manifestaciones de una lesión neurológica primaria. La semana pasada, en el servicio de cardiología, hay un paciente que llega a cuarto de urgencia con arresto cardíaco. Le hicieron la hemodinámica, lo colocaron en hipotermia, los muchachos de cardiología excelentemente, y cuando pasamos visita al día siguiente preguntamos por los protocolos. Lo cierto es que en el protocolo dice que hay que hacer tomografía, no la hicieron. Cuando la hicieron en la mañana encontramos pues una hemorragia subaracnoidea que había precipitado todo el problema cardíaco. Entonces es importante recordar que no solo es el corazón, sino que tenemos que identificar los procesos patológicos que son reversibles y que es un proceso mixto, es un síndrome, el posarresto cardíaco. Con respecto a la lesión de repercusión, realmente el tamaño del infarto depende de dos cosas: depende del daño isquémico y depende de la lesión de repercusión, pero el tamaño del infarto en su mayoría es secundario a la lesión de repercusión. Es la repercusión lo que hace mayor daño. Esta repercusión se produce durante la isquemia cuando hay una onda progresiva del subendocardio al epicardio, y entonces se produce esa necrosis irreversible del miocito cardíaco. La repercusión salva los miocitos viables, pero acelera la disrupción de los miocitos lesionados, y esto a su vez promueve la inflamación y fagocitosis más rápidamente. La lesión de repercusión es letal, aumenta la hemorragia intersticial de los vasos perinfartos, aumenta la presión intersticial, produce edema del miocito cardíaco, aumenta el daño mitocondrial, produce hipercontractura, produce pérdida de la organización miofibrilar. Entonces aumenta el estrés oxidativo. Así de igual forma como habíamos hablado los radicales libres a nivel del cerebro, aquí también se forman radicales libres, aumenta la activación de neutrófilos, se disminuye el flujo sanguíneo a nivel del miocardio, aumenta el calcio intracelular. Hemos dicho que esto es una respuesta inflamatoria sistémica. En todos lados hay este tipo de respuesta. Se produce daño de las membranas sarcoplasmáticas, hay alteración del pH. Entonces, ¿qué hace la hipotermia terapéutica? Nosotros cuando enfriamos al paciente, ya hay literatura que hace referencia a que se reduce el tamaño del infarto y de la lesión de repercusión, aumenta el volumen sistólico y el gasto cardíaco, y eso es algo que nosotros vemos cuando nosotros tenemos, o por ejemplo, un vigileo o estamos haciendo ecocardiogramas. Nosotros, y colocamos a los pacientes en hipotermia terapéutica, se ve cómo aumenta el volumen sistólico, cómo aumenta el gasto cardíaco cuando el paciente tiene compromiso cardiogénico, cómo va disminuyendo significativamente los requerimientos de inotrópico o de vasopresor dependiendo de la patología. Disminuye el metabolismo del miocardio y la demanda de oxígeno en el miocardio isquémico, aumenta la retención de ATP, prolonga la viabilidad de los tejidos, reduce la respuesta inflamatoria a nivel del corazón, disminuye la agregación plaquetaria, aumenta la sensibilidad del calcio existente a nivel de los neofilamentos. Ante toda esta situación, entonces, deciden colocar, entonces, la hipotermia debería ser colocada en todas las diferentes
ritmos de pacientes post arresto cardíaco, sobre todo fuera del hospital. Entonces, tenemos estudios que han aparecido recientemente. Estos son estudios que en su momento pueden ser considerados contradictorios a lo que hemos visto en la literatura y a la cantidad de estudios que había previamente. Por ejemplo, podemos mencionar el FINRESUCI, que es un estudio que salió recientemente en el mes de marzo. Es un estudio con una gran casuística en donde evaluaron la hipotermia terapéutica luego del arresto cardíaco en unidades de cuidados intensivos en Finlandia, y entonces ellos vieron que aquellos pacientes con hipotermia, que les colocaban hipotermia terapéutica, ellos decían que al clasificar los pacientes en chocables y no chocables y le realizaban hipotermia terapéutica, ellos habían concluido de que no había mejores resultados neurológicos en los pacientes puestos en hipotermia terapéutica. El problema es que simultáneamente el doctor Justin Lumbay, él estaba publicando un estudio en Estados Unidos también, pero retrospectivo, en donde hacía referencia a la utilización de hipotermia terapéutica, y que el paciente, cuando sobre todo el paciente no chocable o no fibrilación ventricular, en su estudio él había visto que tenía buenos resultados neurológicos en ambos ritmos, los chocables y los no chocables. Cuando empezaron a repasar el estudio de FINRESUCI, entonces se dieron cuenta de que habían muchos problemas técnicos, porque FINRESUCI en este estudio los autores no pudieron controlar o no podían controlar que los pacientes estuvieran en unidades de cuidados intensivos, e incluso la definición de hipotermia terapéutica no estaba definida, incluso cuál era la temperatura objetivo en los supuestos pacientes que eran colocados en hipotermia terapéutica. Entonces, tenemos este estudio que acaba de salir recientemente, el 17 de noviembre de este año, en donde el doctor Nielsen, él había presentado lo preliminar de este estudio hace 2 años en la reunión de la Neurocritical Care Society, y se tuvo una discusión muy bonita con respecto a este estudio. Este estudio acaba de salir, es un estudio multicéntrico en donde hace referencia a que no hay diferencia en los pacientes con arresto cardíaco cuando comparamos 33 versus 36 grados centígrados. Entonces, lo que llama la atención es que si tenemos en la literatura múltiples estudios que hablan o hacen referencia a los buenos resultados neurológicos, en este momento el estudio del doctor Nielsen está siendo repasado y la data está siendo repasada para verificar estos resultados, porque realmente este es un estudio que realmente tiene peso en comparación a los otros estudios. La verdad que el FINRESUCI, por su baja calidad, muchos pacientes y no pudieron controlar la temperatura objetiva, ni siquiera la metodología, pues los métodos no son comparables, son diferentes. No es lo mismo hacer hipotermia terapéutica con solución sanguínea que hacer hipotermia terapéutica con dispositivos endovasculares. Entonces, ante esa situación, pues el estudio del doctor está siendo revisado. Hubo una reunión recientemente en noviembre en Londres y está siendo revisada la data de este estudio. Con respecto a la hipotermia terapéutica prolongada, el doctor Markus Fredisch de Alemania recientemente está publicando o se está utilizando este término de hipotermia terapéutica prolongada, en donde está colocando a los pacientes en hipotermia terapéutica por 72 horas. Y esto basado en este estudio de modelos animales, en donde se ve que los pacientes y los animalitos de luego de 48 horas ya sabemos que mejoran todos los efectos antiapoptóticos asociados a la utilización de la hipotermia terapéutica. Entonces, el doctor Marcus lo que está midiendo son los niveles de enolasa y SD100, que son marcadores cerebrales o de lesión cerebral, y viendo cómo con el pasar del tiempo van disminuyendo significativamente las lesiones o los niveles de estos biomarcadores. Nosotros en Panamá tenemos experiencia de hipotermia terapéutica prolongada y sí tenemos casos de pacientes colocados en 72 horas. En este momento no contamos con biomarcadores y sí estamos conversando eso con el doctor Marcus para ver de qué forma puede llegar a Panamá los biomarcadores.
de lesión cerebral. Entonces, ante toda esta situación, el doctor Polderman, a mí me gusta hacer este ejercicio porque es muy importante que tengamos conciencia de este tipo de lesión. Ante esta situación, es una situación que la hipotermia terapéutica no es la varita mágica, no es lo que va a definitivamente o últimamente definir la situación o el pronóstico de este paciente. Hay una serie de precondiciones como la adecuada realización de RCP, la adecuada desfibrilación o seguir las guías prehospitalarias de ser necesario, el adecuado manejo en cuarto de urgencia y el adecuado manejo en unidad de cuidados intensivos, que incluye la terapia dirigida, la realización temprana de la hipotermia terapéutica y la intervención cardíaca adecuada lo más pronto posible, lo que nos va entonces a ayudar a prever un buen resultado neurológico. Entonces tenemos 4 situaciones de las cuales dependen un buen resultado neurológico, un buen resultado en este paciente. Ahora vamos a hacer el ejercicio de estos diferentes escenarios. Por ejemplo, como ocurre en mi país, nosotros no tenemos una buena prehospitalaria. Al no tener una buena prehospitalaria, por ejemplo, que alguno de nosotros estemos caminando haciendo un mandado, vamos a la tienda, vamos al supermercado, vamos de shopping y caemos en paro, lo cierto es que no vamos a tener a alguien que nos esté dando un buen RCP. Al no tener a alguien que nos dé un buen RCP, vamos a hacer un supuesto de que tiene un beneficio en un 20%. Entonces llega la prehospitalaria, nos desfibrila y tenemos una excelente calidad de cuidado, en cuarto de urgencia, tenemos un excelente cuidado intensivo que incluye la realización de hipotermia terapéutica y la realización de una intervención cardiológica temprana, y todavía bajo todas estas circunstancias nosotros tenemos un buen resultado en un 20% de los casos. Ahora, bajo estas mismas circunstancias, estamos y nos dan en el supermercado, en la tienda, nos dan un arresto cardíaco y nadie sabe darnos respiración, nadie sabe darnos las compresiones apropiadas. Llega la prehospitalaria, nos hace una adecuada desfibrilación, nos llevan al cuarto de urgencia, nos hacen una evaluación adecuada. Sin embargo, cuando llegamos a cuidados intensivos, no hay hipotermia terapéutica y no hay intervención coronaria temprana. Entonces, nosotros a este paciente solo le estamos dando una expectancia de éxito de un 4%. Cuando nosotros tenemos pues las lesiones neurológicas, vamos a empezar a hablar acerca de diferentes lesiones neurológicas donde se puede utilizar esta modalidad terapéutica. Recordemos que están las lesiones primarias y están los mecanismos de lesión secundaria, que incluyen ya sea las lesiones hipoxémicas, las lesiones isquémicas, los vasoespasmos, los edemas cerebrales. Por ejemplo, cuando hablamos del paciente de trauma, esta es una revisión que hizo el doctor Polderman, en donde evaluaron los diferentes estudios que había en la literatura y se vio que aquellos pacientes que se había colocado en hipotermia terapéutica, que son las barras en azul, versus aquellos pacientes que no se habían colocado hipotermia terapéutica, presentaban una mejoría o un adecuado control de la presión intracraneal, un valor menor de 20. Ante esta situación se hace el supuesto, uno pudiese inferir que con valores menores de 20, entonces deberíamos tener un mejor resultado neurológico en este tipo de pacientes. Pero lo cierto es que cuando utilizamos hipotermia terapéutica, el manejo contemporáneo, en este momento, como dijimos anteriormente, igual que en el arresto cardíaco, depende de diferentes variables, no solamente depende de la hipotermia terapéutica. La hipotermia terapéutica nada más es una de las modalidades. Lo más importante siempre es, en el caso de pacientes post arresto cardíaco, es la realización de la cranectomía descompresiva. Como vemos en esta diapositiva,
Es la cranectomía de compresiva lo que de mejor forma disminuye la presión intracraneal, seguido por el drenaje del líquido cefalorraquídeo, seguido por la solución hipertónica y luego por la hipotermia terapéutica. Entonces, no es nada más la hipotermia, tenemos que tratar de hacer todos estos pasos, así que se crean diferentes protocolos en donde siempre el más importante y aquí el principal protagonista es el neurocirujano con la decompresión quirúrgica, una adecuada sedación, una optimización adecuada de la presión de perfusión cerebral, osmoterapia, hiperventilación. Si sabemos que el neurocirujano va a llegar rápidamente, en su defecto realmente no vale la pena hacer hiperventilación porque lo que vamos a hacer probablemente sea más daño. Si cuentan con pentotal barbitúrico, colocarlo. Nosotros aquí en Panamá no tenemos pentotal desde el año 2009. Por cuestiones gubernamentales de que no han podido traer el medicamento. Y pues por último la hipotermia terapéutica. Es importante que ustedes sepan que todos estos eventos deben ocurrir lo más rápido posible. En nuestra institución en menos de 20 minutos logramos todos estos eventos que ocurran. Los neurocirujanos de la Caja de Seguro Social son neurocirujanos pues que nos colaboran fuertemente y generalmente nos hacen las cranectomías decompresivas y nos colocan los sensores de presión intracraneal y los Lightcox. La verdad que ellos se mueven muy fuertemente, muy rápidamente. Por ejemplo, este es un niño que nos de 15 años. Este niño, lo bonito pues en este caso es que, es un paciente que vino con presiones intracraneales aumentadas por trauma craneoencefálico. Como ustedes ven aquí, él tiene su cranectomía descompresiva, este es él estando en cuidados intensivos, pero ya en sala de semi-intensivo. Aquí es ya él estando en sala, y pues aquí él está con su papá. Siempre tan lindo el papá, la verdad que cuida a ese hijo espectacularmente y el muchacho, gracias a Dios, pudo regresar a la escuela. Este otro paciente es un paciente sumamente interesante, sumamente para nosotros somos un grupo, no solamente soy yo, somos un grupo de 4, y son 3 intensivistas y yo que soy neurointensivista, y este fue un grupo que para nosotros, este fue un paciente que fue para nosotros un reto muy bonito, muy interesante. Este es un paciente adulto joven que recibe un trauma craneoencefálico porque un amigo en una borrachera le dio de golpes en la cabeza. Entonces, esta es la tomografía de admisión. En el momento de admisión no tenía hematoma con desviación de línea media, un Glasgow de 3. El paciente fue llevado a neurocirugía, lo admite inmediatamente, le hacen su cranectomía descompresiva, le colocan un sensor de presión intracraneal y sus modalidades de monitoreo. Nosotros lo colocamos en hipotermia terapéutica la primera vez. Y en ese momento pues él había mejorado, y luego de eso viene el periodo de normotermia. Recordemos que la última fase de la hipotermia terapéutica es la normotermia. Siempre hay que dejar las máquinas de normotermia porque los pacientes van a hacer rebote o van a hacer fiebre. Pero en este periodo de normotermia nosotros nos monitoreamos con electroencefalografía continua de 4 derivadas, que si bien es cierto no es comparable con una electroencefalografía continua de 64 derivadas, pero por lo menos nos sirve como una forma para predecir que algo está ocurriendo, y pues pudimos evidenciar que el paciente estaba convulsionando, y dentro de las complicaciones pues el paciente también hace una neumonía nosocomial. Aquí están con sus dispositivos. Entonces el paciente hace edema pericisternal, el paciente lo estuvimos neuromonitorizando, y el paciente entonces presenta dilatación pupilar. Esta dilatación pupilar fue por un periodo de 5 días. Nosotros reiniciamos la hipotermia terapéutica, reiniciamos todas las medidas antiedema. La verdad que los neurocirujanos en ese momento se portaron muy bien, me recolocaron los sensores de presión intracraneal, y el paciente estuvo en modalidad de hipotermia terapéutica un total de 22 días. Diariamente se hacía la electroencefalografía, pues estábamos monitoreando a un paciente que tenía
dilatación pupilar, y ante esta situación, entonces, el servicio de neurofisiología, la doctora Evelia fue muy agresiva haciéndole estudios electrofisiológicos, y todos los días el paciente está vivo, así que seguimos con este paciente, trabajando con este paciente, dándole todo el soporte. Este es el paciente estando en el área de semi-intensivo, ya fuera de unidad de cuidados intensivos. Este es el residente de neurocirugía, pues cuidándole con el grupo o la joven de terapia de rehabilitación, y este pues es el paciente estando en casa y continuando con su terapia. Hola, doctora Guadalupe. Dios la bendiga. Mi nombre es Eric Torres y era un paciente suyo que estuvo 22 días en hipotermia. Gracias a Dios, de fisioterapia me estoy recuperando. La verdad que esta es una bendición. Si ustedes se fijan, todavía no le han colocado el hueso, tiene todavía su tranicomía, pero y esto todavía el joven está en periodos de rehabilitación. Ya se autorizó que regresara al trabajo y está haciendo actividades de oficina luego de 22 días. Fue una experiencia sumamente interesante y extrema, claro, no es lo que ocurre todos los días. Tenemos otro caso, por ejemplo, los pacientes con lesión espinal. Este fue un caso que fue publicado en Estados Unidos. Fue un caso de muy alto perfil. El señor Kevin Everett es un jugador de fútbol americano muy famoso en Estados Unidos, y estaba jugando fútbol americano y choca cabeza con casco o cabeza con cabeza, y cae al suelo. Este que está aquí es el doctor Capuchino. El doctor Capuchino ha participado y ha ido con nosotros a las actividades en Miami. Hay consensos de hipotermia terapéutica todos los años en Miami con el doctor Dalton Dietrich, y le comunica a Dalton sobre esta lesión, y Dalton le dice: vamos a empezar hipotermia terapéutica. El paciente en ese momento tenía una lesión hacia A quiere decir que no tenía, había déficit, neurológico y déficit sensorial y motor a nivel de C4 y con dificultad para respirar. Estando en la ambulancia, el doctor Capuchino le coloca solución salina fría, y después llegan al hospital, le administran prednisolona, clínicamente el paciente mejora a un ACIA B, lo llevan a imagenología, en donde se evidencia el tipo de lesión, que era una lesión severa del cordón, y entonces lo llevan a cirugía de descompresión y lo en hipotermia terapéutica. Y lo cierto es que esta es la fotografía del señor Everett justo hasta caminar después de esta lesión tan importante. Entonces, vienen diferentes preguntas. ¿Qué fue lo que funcionó en este caso? ¿Será la combinación de situaciones? Hay bastante literatura experimental que hace referencia a las lesiones de carácter neurológico, de lesión espinal, y la mayoría de la literatura tiene resultados neurológicos positivos. Y al ver la literatura y a repasar la literatura de la Asociación Americana de Neurocirugía, lo que llama la atención es que las guías son bastante viejas, viejitas, y lo otro es que la mayoría de las recomendaciones son opcionales, no es standard care. Por ejemplo, la reducción temprana, el manejo en cuidados intensivos, presiones arteriales medias de 85 a 90 por 7 días, la utilización de corticoides. Personalmente yo no utilizo corticoides, pero si el neurocirujano de turno ya me puso el corticoide, pues no se lo quito. Difícilmente, ya casi los neurocirujanos míos de acá del Seguro Social me colocan corticoides, son los de la privada, 1 o 2 de la privada, que ante toda esta situación pues ellos sí prefieren colocarle el corticoide, pero lo importante es que todas estas recomendaciones son opcionales. Entonces nosotros pues hicimos esta revisión, consideramos, bueno, si todas estas lesiones son, si todas estas
oportunidades son opcionales. ¿Por qué no hacemos hipotermia terapéutica? Si nosotros cuando tenemos una lesión del cordón espinal, entonces esta puede ser secundaria a fuerzas biomecánicas de flexión, extensión, distracción, rotación, contusión, que produce el mismo tipo de mecanismo apoptótico que se produce a nivel del cerebro, como la liberación de neutrófilos, linfocitos, microglias, macrófagos, toda esta respuesta de citoquinas, y eso a su vez nos lleva a una isquemia vascular, hipoxia, hipotensión, edema vasogénico, hemorragias a nivel de la columna espinal. Entonces se produce de igual forma toda esta cascada apoptótica que al final termina en la formación de escaras que pues producen este daño a nivel neurológico. Entonces nosotros nos vivimos en Panamá y entonces ¿por qué no intentamos colocar los pacientes con este tipo de lesión en hipotermia terapéutica? Si toda la mayoría de las indicaciones son opcionales. Si hablamos con neurocirugía y hacemos reducción temprana, si tenemos unidades neurointensivos, tenemos cómo monitorear intravascularmente, los corticoides, como le digo, yo ya eso lo dejo neurocirujano dependiente, si monitoreamos intrasalón de operaciones, las lesiones espinales, si tenemos la hipotermia terapéutica, si tenemos cómo controlar la fiebre con nuestras máquinas y tenemos eubulimia, entonces empezamos a hacer protocolos para el manejo del paciente con lesión espinal, y pues lo más importante es que se educó a todo el personal, incluyendo las enfermeras, y en el año 2009 hicimos el primer simposio internacional de neurointensiva, de hipotermia aquí en Panamá, y pues todas las enfermeras y todo el personal se entrenó. Es pues una de nuestras enfermeras con nuestra máquina de hipotermia terapéutica en un paciente pues con lesión espinal. Estos son protocolos que nosotros utilizamos de normotermia. Una de las complicaciones más importantes de la hipotermia terapéutica son los escalofríos. Entonces hay protocolos estandarizados internacionales de escalofríos que se deben colocar en el paciente en normotermia o en hipotermia para evitar estos escalofríos. En Panamá nosotros utilizamos, yo personalmente le enseño a mis residentes, es una neumotecnia que se llama el zambito caliente. Zambito quiere decir S de sulfato de magnesio, A de acetaminofén, M de meperidina, B de buspirona y caliente de manta térmica. Hay que colocarle la manta térmica. Esto es sumamente importante porque a la hora de nosotros evitar los escalofríos es la manta térmica la que nos ayuda a evitar nos ayuda a evitar esa vasodilatación que perpetúa los escalofríos y que estimula la termogénesis. Pero si a nivel periférico nosotros estamos calientitos, entonces a nivel central engañamos el hipotálamo, entonces le hacemos creer que está todo bajo control, entonces no se produce esta termogénesis o estos escalofríos. Este es el caso de un paciente, por ejemplo, si ustedes se fijan, este paciente tuvo una lesión espinal, este muchacho está despierto, está comunicándose, está comiendo, y está pues en hipotermia terapéutica despierto. ¿Cómo te sientes, Olmedo? Relajado. ¿Dime? Relajado, la temperatura bien. ¿Tienes frío? No. Fíjense que tiene la manta de aquí, ve esta manta de calor. Mira que él mismo dice que él se siente mejor porque él tenía escalofríos. Estando despierto, él tenía escalofríos. Al colocarle la manta, él inmediatamente se siente mejor. Entonces, esto es lo que es la unidad, lo que nosotros en ese momento se le estaba colocando al paciente. Esta es la máquina, son las máquinas que nosotros utilizamos de termomodulación, son dispositivos intravasculares, y si ustedes se fijan, la ventaja de este dispositivo es que yo no peleo con entonces no hay contradicción con la manta de superficie para calentar al paciente. Si este fuera un dispositivo de superficie, ¿cómo podríamos colocar adecuadamente la manta de recalentamiento?
Esta es otra paciente, también nosotros la colocamos en hipotermia terapéutica. Esta niña es una niña, bueno, en ese momento era una niña, estaba cumpliendo 18 años. Ella vino a Panamá a jugar a carnavales, vino en el periodo de carnavales y jugando se tira en el río, y cuando se tira en el río pues cae de cabeza y tiene una lesión hacia miren estas imágenes de resonancia, en donde hay una completa lesión a nivel de C6 bilateral con fractura inestable de C5, C6, C7. Miren este canal espinal. Ella, en el momento en que a nosotros nos comunican, ella estaba todavía pues en este pueblo allá en el interior, y nos comunican que la iban a traer en helicóptero. Ya nosotros estábamos enterados pues y decidimos que le íbamos a colocar en hipotermia terapéutica. Se le coloca su catéter estando en cuarto de urgencia, y luego de esto la niña va al salón de operaciones y le hacen una estabilización temprana. La niña la llevan le hacen la estabilización temprana, y llega a cuidados intensivos, y pues nosotros la extubamos y ella pudo movilizar perfectamente sus secreciones y todo esto, no hubo mayor problema. Luego de terapia física y rehabilitación, esta es la niña moviendo de forma adecuada sus brazos. Antes ella no podía mover ni sus brazos ni sus piernas. Ella todavía está en silla de ruedas, pero ella puede utilizar sus manitas, utiliza sus brazos, utiliza sus brazos, para hacer sus actividades diarias. Esto es una publicación pues hecha del Dr. Polderman de 3 casos sumamente interesantes. Nosotros tuvimos un caso que de aquí fue donde tomamos la literatura, con un paciente que no puedo presentar el caso porque es un paciente de alto perfil político y había presentado luego de un accidente automovilístico, había presentado una disección de la vertebral y asociado con un hematoma vertebral cervical secundario al trauma, y había presentado sintomatología de trombosis de basilar y trombosis de vertebral. Todo eso se había trombosado. El paciente se había deteriorado neurológicamente, pues con sintomatología neurológica, y lo colocamos en hipotermia terapéutica y lo pudimos pues manejar despierto. Esta es otra de nuestras experiencias despiertos, pero fue luego de haber repasado esta revisión de casos. Entonces, con respecto a la fiebre y la hipotermia inducida, esta es otra revisión también del Dr. Polderman, donde hace la revisión de diferentes estudios, y lo cierto es que al utilizar hipotermia terapéutica versus los casos control de no hipotermia terapéutica, se vieron que los resultados neurológicos eran favorables. Entonces, el paciente de stroke. Con respecto al paciente de stroke, se demostró en el estudio Kool-Aid que podíamos colocarle terapia trombolítica y que podíamos colocar hipotermia terapéutica en este tipo de pacientes. En el estudio industrial se demostró que la hipotermia terapéutica disminuía el área de edema o del área de penumbra, ayudaba a disminuir el edema en el área de penumbra. Entonces, y que la utilización de trombolisis e hipotermia es superior a la trombolisis sola para el tratamiento de lesiones agudas de accidente cerebrovascular. Esta tabla es una tabla preliminar, aquí está, fue una presentación preliminar que habíamos obtenido del estudio Destiny, en donde, como ya sabemos, cuando nosotros tenemos el tratamiento médico solo de un paciente con infarto de la arteria cerebral media, tiene una tasa de mortalidad de un 71%, y al hacer canectomía descompresiva la mortalidad mejora significativamente. Ya eso lo habíamos mencionado. Al hacer hipotermia terapéutica mejora la mortalidad un 43%, pero si unimos la hipotermia terapéutica y la hemicranectomía, por Dios, cómo disminuye la mortalidad hasta un 8%. Nosotros estamos haciendo hipotermia terapéutica en pacientes con infarto de la arteria cerebral media.
Estos son, para que ustedes sepan que los pacientes pues también se pueden colocar en hipotermia despiertos. La verdad que hay bastante literatura con respecto a eso. Esta es una paciente que se colocó en hipotermia con infarto de la arteria cerebral media y como podemos observar, vemos que dentro de las modalidades nosotros también estamos encargados del centro de stroke avanzado del país, que es la unidad de neurointensivo de la Caja de Seguro Social, y podemos observar todas las modalidades terapéuticas que utilizó esta paciente. Todo lo que hicimos con esta paciente en nuestra unidad de neurointensivo, y dentro de esas modalidades que utilizó pues la hipotermia terapéutica y la terapia de termorregulación. Somos muy agresivos con respecto a la fiebre y pues basados en este estudio. Entonces, la hipotermia terapéutica disminuye el crecimiento del edema perihemorrágico y previene el aumento crítico de presión en la hemorragia intracerebral. La hipotermia, hay casuística, hay una presentación de unos casos en donde la hipotermia terapéutica se utilizó en pacientes quemados, solo son 3 casitos que hay en la literatura, y lo que sí se vio es que la utilización de hipotermia terapéutica ayudaba a mejorar o a reducir los signos clínicos de respuesta inflamatoria sistémica en la mayoría de los casos. Entonces, con respecto a hemorragia subaracnoidea, lo que hace la literatura referencia es que no hubo prueba del uso beneficioso de hipotermia intraoperatoria a las 24 horas y a los 3 meses de evolución de los pacientes que se sometieron a clip temporal en pacientes, pero estos pacientes eran pacientes de buen grado o de un buen Hunges, y no se le dio oportunidad de evaluar a los pacientes que tenían un alto grado o que tenían un mal grado de Hunges en hemorragia subaracnoidea. Con respecto a la hipotermia terapéutica post-arresto cardíaco y la mujer embarazada, cuando nosotros revisamos la literatura, hay literatura que hace referencia las guías hacen referencia de que debemos manejar a la mujer embarazada como si estuviese no embarazada. Y este es un grado de evidencia clase 2B. Cuando nosotros revisamos la literatura, entonces vemos que son casos, realmente este grado de evidencia está basado en casos limitados, en donde mujeres de 17, 21, 32, 35 semanas fueron expuestas a hipotermia terapéutica, y lo cierto es que incluso, fíjense que a 19 grados, 22 grados centígrados por otras causas, en donde lo más importante es la sobrevida de la madre, y lo cierto es que los niños en su mayoría sobrevivieron. Y entonces, cuando evaluamos, en la literatura, la utilización de hipotermia terapéutica en pacientes post-arresto cardíaco, la literatura tiene 3 casos, uno en Pittsburgh, otro en Indiana y el otro en Duke. En los 2 primeros casos, la gestación de la madre era de 13 a 20 semanas, lo importante de estos casos es que las mamás realmente, si se fijan, casi no tuvieron complicaciones en UCI. Y lo cierto es que los productos salieron bien, con buen Apgar y buenos resultados neurológicos. La tercera madre que fue atendida en Duke es una madre de 44 años que consumía cocaína, y si ustedes se fijan, aquí donde dice complicaciones en UCI, pues la señora tuvo todo tipo de complicaciones que pues finiquitan en una pérdida pues del producto. El producto no salió adecuadamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de arresto cardíaco a nivel maternal, ya sabemos y estamos preparados, sabemos que debemos colocar en el paciente en hipotermia terapéutica, pero no es responsabilidad de un solo grupo, es responsabilidad de todos. Nosotros acá tenemos cuidados críticos ginecológicos,
obstétricos con el doctor Montúfar y ya pues estos protocolos nosotros los tenemos conversados de qué es lo que vamos a hacer con la paciente en caso de que haga arresto cardíaco. Con respecto a hipotermia y estatus epiléptico refractario, esto está descrito, tenemos un caso aquí en la experiencia de la unidad, fue el doctor Alfaro que atendió ese caso y la verdad que el paciente le fue bien. El paciente está descrito en la literatura, el paciente con ARDS, lo cierto es que en los casos fallecieron. El paciente con falla hepática aguda, dicen que deberíamos utilizarla como una posibilidad. En Panamá no hacemos trasplante hepático, así que no tenemos experiencia con respecto a esta modalidad. Y pues había sido una publicación del doctor Polderman en donde en aquella época hacía referencia a diferentes opciones en donde se podría utilizar hipotermia terapéutica. El paciente con fiebre, es importante recordar que en neurointensivo los pacientes es muy frecuente que tengan fiebre, ya sea de origen central o secundario a los procesos infecciosos. El trauma craneoencefálico ocurre en un 70-80% de los pacientes con lesión severa y, por ejemplo, en los pacientes de stroke isquémico pueden ocurrir en un 50-60% de los casos y esto aumenta significativamente la mortalidad de estos pacientes. También hemorragia subaracnoidea, hemorragia intracerebral. Debemos controlar la fiebre. Como les dije anteriormente, es la fiebre, el control de la fiebre, la normotermia, la cuarta fase de la hipotermia terapéutica. Cuando terminamos la hipotermia no debemos quitar todas las medidas, debemos continuar monitoreando la temperatura y debemos continuar dándole soporte a la temperatura, debemos dar normotermia. Es común en los pacientes en UCI la fiebre en general y pues como dijimos anteriormente puede ser secundario a procesos infecciosos. Los dispositivos intravasculares son efectivos para el control de la fiebre, incluso las guías de hemorragia subaracnoidea, las últimas, hacen referencia a que si el paciente tiene fiebre, pues recomiendan los dispositivos intravasculares para tratar de controlar la fiebre. ¿Cómo enfriamos? Esta es una diapositiva que es anecdótica, es muy interesante. El servicio de Nueva York, donde tuvimos la oportunidad de entrenarnos, el servicio de hacer una de nuestras rotaciones durante nuestro entrenamiento, el servicio de Nueva York es uno de los servicios, la prehospitalaria es la más organizada probablemente porque la ciudad de Manhattan es sumamente organizada y cuadriculada. La prehospitalaria tiene mucha experiencia con respecto a la utilización de hipotermia terapéutica. Este es un paciente que en los inicios de esta nueva ola de utilización de hipotermia terapéutica hizo un paro cardíaco. La prehospitalaria recibió la orden de poder colocar el paciente en hipotermia terapéutica. La prehospitalaria en ese momento no sabía qué hacer y el muchacho pues se le ocurrió, la verdad que muy inteligentemente e ingeniosamente, colocarle bolsas de papitas frías que sacó del refrigerador encima del paciente y así fue como él trajo el paciente en hipotermia terapéutica al cuarto de urgencias. Esta es una foto anecdótica. ¿Por qué? Porque la hipotermia se puede hacer de diferentes formas. Cada uno la puede hacer dependiendo de sus posibilidades. Puede ser por radiación, puede ser por evaporación, puede ser por conducción, puede ser por convección. Hay dispositivos Avian Helmet, está el Rhinoshield, que lo utiliza la prehospitalaria, están las bolsas de hielo. La verdad que estas bolsitas de hielo, yo personalmente hago estucos de hielo bien grandes que ocupan todo el torso de la persona para tratar de tener más superficie. Y esto yo lo utilizo para, igual que las soluciones salinas frías, para agilizar o ayudar a la máquina y mejorar la inducción de la hipotermia terapéutica. La máquina generalmente toma 2 horas, los dispositivos endovasculares toman 2 horas para poder llegar a la temperatura objetivo. Entonces nosotros con pads de hielos y camas de hielo, le llamamos nosotros, le ponemos el hielo alrededor para bajar la temperatura y soluciones salinas frías, bajamos la temperatura. Este es el dispositivo que nosotros tenemos, un dispositivo intravascular
es importante que con respecto a este dispositivo, la ventaja que tiene es que en comparación con los dispositivos de superficie, evita esas fluctuaciones en el periodo de mantenimiento y al evitar esas fluctuaciones, nosotros no tenemos esos problemas fisiológicos de plaquetopenia, desequilibrios hidroelectrolíticos y eso que nosotros casi es decir, no hay fluctuaciones con estas máquinas porque se retroalimentan del core. Es importante repasar que también estas máquinas tienen diferentes tipos de catéteres. Hay un catéter que es subclavio, hay otro que es yugular. Estos catéteres tienen menos balones, ocupan o pueden con menos área de superficie. Originalmente yo tenía todo tipo de catéteres, pero al final y algunos no me servían porque el hombre era muy grande, porque la mujer era muy grande y lo colocábamos yugular y el área de superficie del catéter no era suficiente y la máquina cogía mucho tiempo para poder llegar a eso. Entonces finalmente todos mis catéteres son catéteres femorales que tienen mayor área de superficie. Eso es muy importante para que lo tengan en cuenta. Son catéteres largos de 4 balones, se llaman 4, y eso es lo que más rápido te ayuda a bajar la temperatura, que es lo que nosotros queremos para tratar de evitar el problema y para pasar el punto de escalofríos y pasar los escalofríos lo más rápido posible cuando estamos en la pendiente hacia el mantenimiento o la temperatura objetivo. Estos catéteres deben ser cambiados cada cuarto, quinto día más tardar. Esto tiene que ser sumamente celosos con respecto a eso, porque si no, te puede dar problemas de trombosis por el catéter. Nosotros los rotamos de ser necesario, los rotamos de femorales de ser necesario. También están estos dispositivos, son los thermosuites. Estas máquinas, el periodo de inducción con estas máquinas es sumamente rápido, sin embargo, para el mantenimiento esto te hace la inducción en 30 minutos, pero el mantenimiento no puede sostener el mantenimiento de forma adecuada y hay muchas fluctuaciones. El Media Advance, el Arctic-Sun son dispositivos de superficie. La ventaja es que la enfermera lo puede colocar, no tiene que venir el médico. La desventaja es que el periodo de mantenimiento es fluctuante, producen quemaduras en la piel, y lo otro es que al tener este tipo de dispositivos, ¿cómo vamos a colocar la manta térmica y evitar los escalofríos? Entonces, ¿cómo enfriamos? La verdad que aquí está mucha literatura que hace referencia de la utilización de coloides, de cristaloides. Enfriamos con lo que tengamos. Allá en la periférica, en el interior del país, de aquí ya los urgenciólogos están haciendo hipotermias con soluciones de coloides, de cristaloides, camas. Nosotros en la unidad realmente, gracias a Dios, vamos realmente en el Ferrari y tenemos los dispositivos endovasculares. Este es un estudio que fue publicado en el 2007 que es interesante estudiar o leer, en donde hacen referencia a la diferencia técnica entre los diferentes dispositivos y al final, pues lo que les había comentado anteriormente, que eran los dispositivos endovasculares, llegan rápido, no tan rápido como una thermosuite, pero llegan rápido, hay que ayudarlos. Ahora las nuevas generaciones que van saliendo para el otro año son mucho más rápidas. Lo importante es que el periodo de meseta o el periodo de mantenimiento es menos fluctuante en comparación a las demás. Y el recalentamiento sobre todo en pacientes de trauma, en pacientes de stroke, que tiene que ser un recalentamiento sumamente celoso porque ellos hacen rebote y el recalentamiento de este paciente se muere. Si el recalentamiento no es lento, tenemos que hacer el 0.1 grados centígrados por hora, incluso hemos sido más lentos de ser necesario. La máquina, como tiene capacidad de retroalimentarse, la máquina pues lleva un buen ritmo de recalentamiento versus utilizar soluciones salinas o utilizar otro tipo de modalidades. Otra cuestión que es importante es cuidado al inducir la hipotermia. Nosotros tenemos diferentes efectos fisiológicos que se pueden producir, entonces ya habíamos mencionado que hay que evitar la hipovolemia, hay que evitar disturbios hidroelectrolíticos, puede haber, como dijimos anteriormente, hipocalemia. ¿Qué potasio debo manejar en este paciente? Va a haber hipocalemia.
pero es una hipocalemia ficticia, porque el potasio entra a nivel de la célula por los cambios de temperatura, importante, porque 3.5 de potasio no es un potasio que le vayamos a colocar cargas de potasio, porque durante el periodo de recalentamiento todo este potasio sale nuevamente al intravascular, y en el recalentamiento era cuando los pacientes se morían, doctor Zaffa, porque estos pequeños detalles eran los detalles, claro, ellos buscando la normocalemia, corregían electrolitos, y cuando veían el paciente en el periodo de recalentamiento, creo que me falta menos, el periodo de recalentamiento, entonces teníamos este problema de arresto cardíaco, las hiperglicemias, infecciones, analgesia y sedación en el paciente, los cuidados básicos de medicina crítica. No sobrepase la marca, no baja la temperatura por debajo de 30 grados centígrados, no sobretratar, dijimos que la bradicardia a veces nada más con recalentar, no utilizar parálisis prolongada, nosotros no utilizamos goteos de rocuronio, no ha habido necesidad, no recalentar demasiado rápido, no tener temor al escalofrío, el escalofrío viene, estas son las fases de la hipotermia, la inducción, el mantenimiento, el recalentamiento y la normotermia. La inducción debe ser lo más rápido posible, el mantenimiento debemos evitar fluctuaciones, y durante el recalentamiento debemos también de igual forma evitar fluctuaciones. Debemos luego en su cuarta fase hacer normotermia. La terapia de termorregulación, manejo de sensores de piel, estas son las modalidades que se deben utilizar. Esto, como vimos, con las mantas térmicas, alteración del umbral de escalofrío, se puede utilizar con medicamentos que mencionamos anteriormente. Los escalofríos aumentan el consumo de oxígeno a nivel cerebral, eso está demostrado, así que debemos evitar los escalofríos. Entonces la temperatura es un parámetro fisiológico importante. La normotermia es probablemente lo que tenemos que tratar de buscar. Así que les agradezco completamente su atención.